puede utilizar ese material que le voy a enviar y de ahí sacar preguntas, apuntes y todo lo demás, ¿ya? Efesios 6. El apóstol Pablo continúa entonces hablando acerca de las relaciones interpersonales entre los creyentes. Seguimos con esa base, entre los creyentes. Relación entre padres e hijos en el Señor. Bien. Siervos y amos en el Señor. Y luego el apóstol Pablo continúa con otro tema dentro de su carta, que es los implementos que el cristiano tiene para la verdadera lucha espiritual. Bien, hace algunos años atrás, no sé si usted escuchó hablar de esta famosa personaje mexicana llamada Ana Méndez. Ana Méndez es una señora de edad más o menos avanzada y ella se subió a un avión y el avión, y cuando estaba en pleno vuelo, ella le decía a la cámara, yo me voy a tirar de acá y yo voy a hacer un decreto apostólico y profético para anular la obra satánica desde los aires. Y voy a anular la obra satánica desde los aires. Y se tiró en paracaídas. Y se tiró. Y se veía así haciendo un decreto profético sobre su país para cancelar la obra del diablo. A ese punto, hermano. A ese punto algunos han llevado el mal concepto de la guerra espiritual, de la lucha espiritual. Bien, igual que se subió a un caballo esta señora y se puso a hacer galope con el caballo y dijo, bien, así como se escuchaban los caballos que venían los siervos del Señor, así yo voy a hacer esto y voy a declarar proféticamente tal cosa. Entonces muchos no entienden lo que es la guerra espiritual. Otros andan por ahí atando y desatando al diablo, atando los demonios, atando la enfermedad, atando el coronavirus, atando los huracanes, los tormentos y no atan nada porque ocurre igual. ¿Bien? Pero aquí Pablo expone cuál es la verdadera guerra espiritual y cuáles son las herramientas o las armas que el cristiano tiene para esta lucha. ¿Bien? Y por último, el apóstol Pablo habla de la energía que el cristiano tiene para este combate espiritual. ¿De qué se trata todo esto? Lo vamos a ver en la medida que ustedes vayan preguntando y vayamos comentando. Bien. Ahora le toca a usted, amado hermano o hermana, comentar, preguntar respecto al texto. Bueno, nosotros quedamos tristes porque la semana pasada, por razones ajenas a nuestras, se nos cortó la luz justo en el capítulo que nosotros queríamos, en la porción del capítulo que queríamos escuchar o comentar. No sé si grabaron. Así que no sé si grabaron. El domingo pasado. Sí, creo que quedó grabado. Sí, Camila, sí quedó grabado. Ahora, esa exposición fue una exposición que se hizo de una manera bien familiar entre nosotros, así que yo creo que la podemos subir y se la vamos a mandar bajo esa premisa de que es principalmente para nosotros, porque hay ocasiones en las cuales se suben y yo comparto esas predicaciones en mi muro, ya en Facebook. Eso no, con esa enseñanza no lo vamos a hacer por cuanto fue algo más íntimo, más entre nosotros, ya, pero se las podemos compartir, no hay problema. No, sí, pues, de que el mismo quedó, era de esa manera, pues yo no lo vemos de otra forma. O un link nomás. O un link nomás, sí, claro. Si no es necesario, lo mandan para acá por interno. Y lo que quería como comentar ahí era el hecho de, como dices bien tú, venimos hablando del ejemplo de lo que es la familia, el deber de la esposa y esposo, y ahora pasamos como a una parte más práctica donde hablamos ya de los hijos y de los amos y de los trabajadores, así que es una buena parte. Y me sigue dando vuelta, yo creo que es algo que viene del capítulo 5, el hecho de someternos. Yo creo que lo comentaron la vez pasada, pero esta palabra, someternos, no es muy agradable al oído en el día de hoy. El hecho de que yo me someta voluntariamente a otra persona no es muy bien visto, es al contrario, yo tengo que surgir, yo tengo que sobresalir, tú eres libre, libérate de muchas cosas, incluido esposo, esposa, hijo, no sé, tú misma. Hay una fuerte tendencia a tratar de evitar esta palabra que dice, que empezábamos en el capítulo 5, verso
verso 21, cuando decía, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Entonces, acá también en el capítulo 6, de alguna forma, seguimos con esta tónica de sometimiento en el temor del Señor y por amor al Señor, ya hablando de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, de los amos y también de nosotros como trabajadores. Así que eso quería comentar. Muy bien. Muy bien. Cuando se habla de sometimiento, como bien decía el hermano Rodrigo, no es grato para la gente escuchar acerca de esto. ¿Por qué? Porque el sometimiento lo entienden mal. El término sometimiento es muy mal entendido en la gente que no conoce a Cristo. Sin embargo, me atrevo a decir que es igualmente muy mal entendido por creyentes, por personas pertenecientes al cuerpo de Cristo. Ahí la responsabilidad radica en la iglesia, en realidad. Cuando hay hermanos que permanecen años en un error teológico o doctrinal, es tanto responsabilidad de ese hermano o hermana por no inquirir, porque el día de hoy tenemos acceso en nuestro celular a las profundidades del conocimiento de la materia que usted quiera. Usted puede buscar y aprender lo que usted quiera por medio de su celular. Bien, o sea que el día de hoy es responsabilidad del creyente que no sabe lo que significa una palabra, un versículo, es responsabilidad de él. Pero igualmente es responsabilidad del pastor que enseña, porque el pastor tiene la responsabilidad, el maestro bíblico tiene la responsabilidad de alimentar el rebaño. Bien, entonces, en cuanto a actividad personal, todos somos responsables delante del Señor como iglesia. Los pastores y maestros tienen un peso de responsabilidad mayor. Bien, Santiago 3.1 dice eso. Okay. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Aquí la palabra obedecer es totalmente distinta, aunque tiene relación, pero es diferente a la palabra que vemos en el versículo 21 del capítulo 5, que dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y en el 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. El término sometimiento y sujeción tienen cierto grado de relación, pero no significan lo mismo que obediencia. Son dos palabras, son dos conceptos distintos. Dios a la esposa le exige sometimiento, o más bien a la esposa le exige sujeción a su marido. A los hijos les exige obediencia a los padres, pero a todos se nos demanda el someternos los unos a los otros. Y aquí voy a repasar un concepto importante. ¿De qué hablamos cuando hablamos de sometimiento? Según la palabra de Dios. Hablamos de sometimiento cuando nos referimos al hecho de que cada pecador ha sido incluido en una atmósfera llamada iglesia, en un ambiente llamado iglesia, bien, en una red llamada iglesia. Y por cuanto hemos sido hechos parte de la iglesia, Dios a cada uno de nosotros nos ha dotado primero de una relación filial con Dios. Primero somos hijos de Dios, vamos a partir de ahí. Todos los que son salvos son hechos hijos de Dios. Luego somos hijos de Dios, pero también el Señor nos ha dado providencialmente una posición en nuestra familia. Yo hace años atrás solamente era hijo y hermano mayor. El día de hoy sigo siendo hijo, pero en una familia distinta, en un núcleo distinto. Entonces ya no le debo a mis padres la obediencia que les debía antes. Porque hoy día soy hijo a la distancia, pero en mi núcleo familiar ahora yo soy esposo. Ahora yo soy el papá. Bien. Entonces, mis deberes, mis responsabilidades, mi rol ha cambiado. Entonces, primero Dios nos pone en una posición de hijos, segundo el Señor permite una posición en la familia, pero además Dios nos dota y Dios nos da una responsabilidad eclesiástica. Yo soy de los que creen firmemente que el Señor a todos nosotros por lo menos nos ha infundido un don espiritual, por lo menos uno. Hay algunos que tienen más, hay algunos que tienen solo uno según la voluntad de Dios. Según como el Espíritu quiere, Él reparte. Si todos nosotros tenemos un don, entonces tenemos una responsabilidad en el cuerpo de Cristo.
Porque no solamente yo creo que el Señor nos ha dotado de un don, yo creo firmemente que el Señor a todos los creyentes, y pongan atención a esto, que no se les olvide, yo creo que el Señor a todos nos ha puesto en uno de los 5 ministerios que se mencionan en Efesios capítulo 4. O somos apóstoles, o somos profetas, o somos evangelistas, o somos pastores, o somos maestros. Yo creo que Dios a todos nos puso en uno de estos 5. Ya, y algunos están diciendo, ¿qué está diciendo el hermano? Se nos puso medio carismático, continuista, ¿no? El apostolado ya cumplió su rol, ya echó el fundamento de la iglesia. El profetismo también ya cumplió su rol, ya echó el fundamento de la iglesia, aunque yo no dudo que el día de hoy Dios le pueda hablar a una persona y comunicar un mensaje inmediato. Pero el ministerio profético ha cesado como predictivo. Sabemos que hay un profetismo reiterativo. Actuamos como profetas cuando decimos Cristo viene. Cuando decimos Dios le dice a la iglesia sed santos porque yo soy santo, eso es profetismo, pero es un profetismo reiterativo, no predictivo. ¿Bien? Entonces tenemos 3 ministerios: evangelistas, pastores y maestros. Yo creo que el Señor a todos nos dio este ministerio, el ministerio del evangelismo. Entonces, por lo menos todos somos llamados a compartir el evangelio. Hay otros que son pastores. Ahora, que no se le olvide esto, el pastorado es el 4.º ministerio mencionado porque en este número, el número 4, es donde va el anillo matrimonial y el pastor tiene un compromiso con su iglesia que no puede romper. ¿Ok? No se les olvide. Entonces, el pastorado. Yo creo que el pastorado ha sido asignado a determinados varones para que lo desarrollen en el ámbito eclesiástico, pero todo padre de familia también tiene un llamado pastoral a desarrollarlo en su hogar. Así que el que quiere casarse se metió a algo serio. No solamente un compromiso con una mujer y luego con sus hijos en cuestiones sentimentales y en cuestiones de provisión, sino en cuestiones espirituales. Bien, y es hermoso cuando la esposa y los hijos ven a su papá como el pastor del hogar. Eso es muy lindo. Es la voluntad de Dios. Entonces Dios a todos nos ha puesto en el cuerpo. Entonces Dios nos pone como hijos, Dios nos pone como creyentes, Dios nos pone como alguien en la sociedad y todos tenemos un rol que cumplir. Y a ese rol, a ese juego, a esa interacción se le llama sometimiento. Yo como hijo de Dios tengo que comportarme sometido a Dios, a Cristo, por tanto a mi iglesia, por tanto a mi familia, por tanto a la sociedad. Tengo roles que cumplir, responsabilidades. Yo como esposo estoy sometido a mi esposa en virtud de un pacto matrimonial. Tengo que comportarme como esposo. Mi esposa no tiene que comportarse como esposo. Mi esposa tiene que comportarse como esposa. Mis hijos, o en este caso mi hija, tiene que comportarse como hija, no como mamá, no como papá. Cuando el cristiano cumple su rol, puede decir yo estoy sometido a Dios, a la iglesia, a la familia, a la sociedad. Sometimiento no significa necesariamente obediencia, significa entrega y servicio. Por eso un hombre está sometido a su familia porque le debe lealtad a su esposa, lealtad a sus hijos, trabaja para su esposa, trabaja para sus hijos, busca del Señor para crecer él, pero para vertir ese conocimiento en su esposa y en sus hijos, después a la gente de afuera. Aquel que se llena del Señor, pero nunca le habla a su esposa de Cristo, nunca le habla a sus hijos de Cristo, no está cumpliendo con su rol. Por tanto, está viviendo en sometimiento al pacto que él entró. En ese sentido, sometimiento y obediencia no son lo mismo. Los hijos deben obedecer, pero todos debemos someternos los unos a los otros. Hermana Mixa, creo que quiere decir algo. Sí, lo que yo he entendido dentro de todo lo que digamos de la carta de Efesios es que como que los primeros 3 capítulos como que nos están enseñando como las riquezas del Señor, como que cómo nosotros nos enriquecimos con el hecho de tener fe, por ejemplo, la gracia, el arrepentimiento, y después en los otros capítulos es como que nos está enseñando a que nosotros tenemos que ser responsables, los capítulos 4, 5 y 6. Y como que en el 6 y el 5, digamos, el 5 es como la continuación, más bien dicho, el 6 es la continuación del 5,
Porque primero, y el Señor es como, yo me maravillo en realidad con esta carta porque no la había estudiado antes en la profundidad como que la estamos haciendo ahora. Y cómo es el orden que el Señor ha puesto en todo. Como usted bien decía, por ejemplo, en el matrimonio. Después del matrimonio, los hijos. Después de los hijos, de cómo nosotros tenemos que comportarnos afuera como esclavos, digamos. En el caso antes eran esclavos, ahora como empleados. Y también como los empleadores también, como los empresarios o cosas así. Y en la parte, digamos, en el 5, cuando habla de las esposas, hoy en día estamos viviendo una contracultura, como es la palabra que yo aprendí mucho del Aviva Nuestros Corazones, porque la mujer ahora se escucha mucho la palabra empoderamiento, y la mujer le ha costado, y de hecho yo creo que también, en cierto modo, yo venía de esa cultura que nos ha costado someternos, o en este caso, voy a hablar por mí, por la siguiente razón de que nosotros era como que siempre todo lo que es publicidad y todo lo que el mundo nos transmitía era que no, que tú tienes que ser una mujer eh, empoderada, una mujer que puede salir adelante sola, que naciste sola y que puedes valértela por ti misma. Entonces, eh, al ver este capítulo nuevamente, al estudiarlo de esta manera, digamos, este libro, esta carta, quiero decir, de Pablo, de verdad me ha llamado mucho la atención. El Señor siempre tiene sus tiempos, o sea, para enseñarnos. Nosotros abrimos la ventanita en el momento y nos damos cuenta que es impresionante cómo vamos aprendiendo de los errores que cometíamos antes, que creíamos, y no lo que nos decía la palabra, porque no nos guiábamos por lo que decía la palabra. Entonces ahora, con el estudio de Efesios 5, hemos aprendido y he aprendido mucho más de lo que el Señor requiere de mí para yo ser una hija como Él lo quiere. Entonces, eso más que nada quería decirles de que ha sido una bendición muy grande para mí este libro, esta carta, quiero decir, de los Efesios, porque he visto cómo el orden, después viene las luchas espirituales, de las guerras, digamos, la armadura y todo lo que todavía no estamos tomando, pero era eso mi comentario que quería hacer. Muy bien, muchas gracias. Bien, atendemos entonces el capítulo 6. Bueno, mientras hermana Mix se hablaba, vinieron hartos pensamientos a mi mente, pero si los comento vamos a seguir en el 5, así que pasamos al 6, ¿les parece? Porque realmente quería comentar algunas cosas, pero seguimos avanzando. Javiera, ¿nos quiere comentar algo? Yo tengo una consulta. Lo que pasa es que en el 6, en el versículo 2, donde dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ya, yo entiendo que primero porque el Señor lo manda, tenemos que honrar a nuestros padres. Pero, o sea, ese debiese ser como el principal motivo de la honra a los padres. Pero aquí dice que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Entonces me surge la duda, tengo como una confusión ahí porque, claro, nosotros sabemos de casos de hermanos nuestros que se han ido a la presencia del Señor muy jóvenes. Pero, o sea, ¿a qué hace referencia esta promesa específicamente? Así como, porque yo sé que eso está dentro de la soberanía de Dios, que ellos se vayan en esa etapa. Pero
pero si ellos cumplieron este mandamiento y es una promesa, o sea, y tienen una promesa, entonces no, ahí tengo mi duda. Ya. Muy buena pregunta. La pregunta es muy fácil. La respuesta no es tan fácil, pero la tenemos, gracias al Señor. ¿Ya? Esa respuesta yo la compartí el día del paseo de la comunidad de Homeschool. Yo compartí Efesios capítulo 6, perdón, del versículo 1 al 4. Javiera iba a ir justo, pero algo ocurrió y no pudo ir, así que se la perdió, pero le doy ahora la respuesta. Aquí el apóstol Pablo lo que está haciendo es lo mismo que está haciendo Pedro. Pedro dijo palabras a la iglesia, como estas, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Eso lo encontramos en el libro de Levítico. Y fue dicho por Jehová a través de Moisés al pueblo. Y quedó registrado en la Torá. Lo que hizo Pedro fue tomar estas palabras que Jehová dijo a Israel, tomarlas y aplicarlas a la iglesia. Algunos dicen, ven, si eso quiere decir que la iglesia de Israel. No, nada que ver con eso. Lo que está ocurriendo es que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y así como la palabra de Dios fue emitida y fue útil y provechosa en la antigua dispensación, es útil y provechosa hoy. Ahora, es muy buena la pregunta de Javiera. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice algo, y cuando nosotros vemos la realidad de la vida, pareciera que la realidad de la vida no se conforma a lo que está escrito en la palabra de Dios. Tenemos esa impresión cuando vemos las cosas de una manera muy superficial. Ahora yo les voy a decir de qué significa el mandamiento y qué significa la promesa, y vamos a entender correctamente que no hay contradicción entre la palabra de Dios y los hechos cotidianos. Dice aquí el texto, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, y la promesa es para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Aquí el apóstol Pablo guardó silencio en el momento oportuno, porque la promesa completa es para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Y esas son palabras que Dios le dijo a la nación de Israel en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Los israelitas salieron de Egipto, de la esclavitud. E iban por el desierto. Habían llevado 400 años de esclavitud, o por lo menos en sujeción a los egipcios. No estuvieron 400 años como esclavos, pero sí estuvieron 400 años en Egipto. Después, con el tiempo, fueron hechos esclavos, después de la muerte de José en adelante. Y los israelitas habían vivido bajo las leyes, bajo la religión de los egipcios durante todo ese tiempo. Una vez que salen al desierto, imagínense, están libres. Es como cuando los niños piden permiso para ir al cumpleaños de su amigo y salen de su casa y se dan cuenta que los papás ya no lo están vigilando y que ya no están las normas de los programas de televisión que puede ver o la música que puede escuchar, etc. Entonces los niños necesitan que los padres inculquen en ellos principios permanentes, que los acompañen aun cuando los papitos no lo están mirando. Y eso es lo que Dios estaba haciendo con Israel. Les dio promesas. Primero mandamientos y luego promesas. Y esos mandamientos y promesas iban a acompañar a los israelitas en su peregrinaje por el desierto y luego en su desarrollo en la tierra prometida. ¿Ok? Entonces, este es un mandamiento que se encuentra en el Decálogo. Honra a tu padre y a tu madre, y la promesa es para que te vaya bien. Los israelitas tenían este mandamiento. Los hijos tenían que honrar a los padres. ¿Por qué? Porque en el desierto salió una generación de adultos que tuvieron que obedecer a Dios, principalmente antes de la plaga de la muerte de los primogénitos. Esos israelitas tuvieron que obedecer al Señor y cumplir con la instrucción que Dios les dio por medio de Moisés para preservar la vida de sus niños. De tal manera que esos papitos que salieron de Egipto eran testigos genuinos de la obra de Dios. No es que habían leído la Biblia toda su vida, habían visto las maravillas de Dios en vivo y en directo y a todo color. Entonces ellos tenían la responsabilidad de comunicar a sus hijos la obra de Dios, lo que Dios había hecho. Por mientras que ocurrían los eventos, Moisés se ocupaba en escribirlos y se estaba dando forma al Pentateuco.
aunque se dice que Moisés dictaba y sus secretarios escribían, pero sea como sea, Moisés es el autor y es reconocido incluso por el Señor Jesucristo de que él escribió el Pentateuco. Entonces, por mientras que se escribía el Pentateuco, los padres tenían que enseñarle a sus hijos y formarlos a ellos para que ellos entraran en la tierra prometida con conocimiento de todo lo que habían vivido, ya sea como esclavos y luego como testigos de la obra de Dios. De tal manera que al entrar en la tierra prometida, esos hijos les enseñaran a sus propios hijos lo que Dios había hecho en la conquista de la tierra prometida. Y luego esos hijos tenían que enseñarle a sus hijos todo lo que había pasado y así. Los padres tenían la responsabilidad de enseñarle a sus hijos siempre lo que Dios había hecho y lo que Dios ya había mandado a escribir. Y ese mandamiento lo encontramos en Deuteronomio capítulo 6. Bien, ahí encontramos el mandamiento de que los padres tienen que enseñarle a los hijos y tienen que enseñarle a los hijos de los hijos. O sea que los abuelos y los papitos son responsables por los niños de su educación, bien, de su formación. Ahora, los papitos que salieron de Egipto se fueron, adoraron un becerro de oro, se fueron a adorar junto con los moabitas, se involucraron con las moabitas, fueron destruidos, no le creyeron a Dios. Quisieron apedrear a Josué y Caleb cuando dieron un testimonio favorable. Entonces Dios dijo, ninguno de ellos va a entrar en la tierra de Canaán, solamente Josué y Caleb. Y esta generación que salió siendo niños de Egipto fueron adultos y ellos entraron a la tierra prometida. Estos niños que fueron adultos y entraron en la tierra prometida tenían que enseñarle a sus hijos y a los hijos de sus hijos, etc. Por eso el mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien en la tierra que Jehová tu Dios te da. Porque si guardan los mandamientos, entonces van a entrar en la tierra de Canaán, van a destruir a los cananeos y van a prosperar en la tierra de Canaán. Les va a ir bien en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ese es el mandamiento. Ese es el contexto, es del Antiguo Testamento. Lo que hace el apóstol San Pablo es tomar este mandamiento, este principio, y aplicarlo a la iglesia cristiana. Y le dice a sus hijos, hijos, honren a sus padres, honren a sus mamitas. Este es el primer mandamiento que Dios dio, que tiene una promesa, y la promesa es que va a ir bien en la tierra. Si nosotros aplicamos esa promesa al día de hoy, yo le puedo decir perfectamente a Grace, mira Grace, yo te voy a enseñar a orar y a leer la Biblia. Y te voy a enseñar lo que la Biblia dice. Si tú honras mi rol como padre, como maestro, como pastor, tú vas a aprender a manejar tus emociones, vas a aprender a guardar tu moral, vas a aprender a elegir tus amistades, vas a aprender a estudiar y te va a ir muy bien en la vida. Si algo llegara a ocurrir en la vida de Grace, en la soberanía de Dios, eso no anula el mandamiento ni la promesa. Porque Grace fue prosperada en la tierra en lo que ella honró a su papá, en este caso, y a su mamá, que le enseñan la palabra de Dios. Bien, entonces, ¿qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo? Es una aplicación. El apóstol Pablo no está volviendo a emitir una promesa para los gentiles. Les está recordando el mandamiento, les está recordando la promesa y lo está aplicando a sus vidas. Pero el mandamiento ya había sido dado en su contexto. O sea que la promesa entonces era como específicamente para los judíos en la tierra prometida. Correcto. Directamente fue dada para ellos. Y de hecho, este es el versículo que los amilenaristas no leen. Ya ellos se compran la Reina Valera sin este pasaje. Dice Romanos capítulo 9. Versículo 1 en adelante, lo voy a leer rápidamente. Dice, en verdad digo en Cristo, no miento, dice Pablo, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, o sea, los que no son salvos. ¿Quiénes son sus parientes según la carne? Que son israelitas, de los cuales son la adopción, en Deuteronomio 6, la gloria, de Éxodo capítulo 20, el pacto, Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio capítulo 5, la promulgación de la ley, lo mismo, el culto y las promesas. O sea que las promesas fueron hechas a Israel. Incluso Pablo dice, ellos, Israel, que no son salvos, son mis parientes según la carne, pero no son hijos de Dios. A ellos se les dio la ley, a ellos se les dio el pacto, a ellos se les dieron las promesas.
Ahora nosotros heredamos el Antiguo Testamento y conocemos a Dios, Dios se nos revela, conocemos su fidelidad, su pacto, etc. Pero en su contexto inmediato fue dado a Israel, no a la iglesia. Ya, muy bien. ¿Alguna otra observación, duda, pregunta, sugerencia o comentario? Sí, es que hemos estado hablando harto de la obediencia y la sumisión, y el versículo 6, bueno, me llama la atención porque que se recalca de que no es solo una obediencia y sumisión unos a otros, sino que va siempre, como lo veíamos en el 5, primero ante Dios, porque dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Y bueno, y el 7 ahí continúa con el tema, pero mi intención era hacer alusión a eso mismo, de que nuestro servicio y nuestra sumisión unos a otros va primero ante Dios, y todo lo que hacemos primero es ante el Señor. Correcto. Correcto. Esto es muy importante porque mientras leía el pasaje, yo creo que el significado es bastante claro. Pero voy a hacer un comentario y esto nos va a servir para aplicar bien el texto en nuestra vida. Permiso. Para aplicar bien el texto en nuestra vida. Dice acá: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Como bien decía la hermana Mixia, este pasaje se escribió a los esclavos. Principalmente, o más bien, no principalmente, tal vez mayoritariamente, en la iglesia primitiva, los miembros de las iglesias eran esclavos. Se cree que en su gran mayoría los cristianos en un principio fueron mayormente los esclavos de la sociedad. Y por esa razón, muchos asumen que los cristianos eran tan mal vistos porque era una secta que surgió del judaísmo al cual se arrima la parte baja de la sociedad. Los esclavos se hacen cristianos. La gente de élite, de la clase alta, a excepción de aquellos pocos que menciona el libro de Hechos que le creyeron a Pablo, pero en su mayoría los de la clase alta eran los conquistadores, los soldados romanos que conquistaban, que se posesionaban sobre otros territorios. Los cristianos no, eran esclavos con mente de esclavos. Sométanse, obedezcan, nuestro reino no es de este mundo. Entonces los romanos decían, no, nuestro reino está aquí. Nos tenemos que expandir, etc. Y los cristianos con su mente de esclavos se someten y andan sufriendo siempre. Nosotros somos ganadores. Que de hecho el concepto más que vencedores es un concepto romano que Pablo tomó del vocabulario militar romano para aplicar una verdad cristiana. Pero ya eso ya lo vimos, entonces ya todos saben lo que significa eso, porque lo vimos hace mucho tiempo atrás cuando vimos Romanos capítulo 8. Entonces, le habla principalmente a los esclavos y le dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Ahora, esto es un concepto importante que les quiero decir. Un cristiano, un siervo, un trabajador o un esclavo no debía considerar que su amo inmediato en la tierra o en la atmósfera del hogar o de la empresa o de la fábrica o de la cantera, lo que sea, era Cristo mismo dándole órdenes. Porque a la hora de que un cristiano asume que su jefe es Cristo, van a ocurrir desastres. Si yo digo, mi jefe es como Cristo, tengo que servirle con temor, con amor, con reverencia, con sujeción, va a llegar fin de mes y mi jefe me va a querer pagar. No, no se preocupe, no se preocupe. Yo sirvo por amor. Yo lo amo, por eso lo sirvo. Lo primero que va a hacer mi jefe, si le digo eso, va a ser echarme. Ya te fuiste, confianzudo, le va a decir. Y yo voy a tener una actitud incorrecta porque voy a empezar a desvalorizar el pago que voy a recibir por mi trabajo. Entonces, ¿de qué manera aplicamos este texto? Dios es el soberano y Dios le dio al ser humano una virtud especial que es señorear sobre la creación. Y ese gobierno que el ser humano ejerce sobre la creación conlleva todo un sistema de relaciones humanas. Y dentro de esas relaciones humanas se encuentra la relación entre un amo y un esclavo, o un jefe con un siervo.
Nosotros servimos a nuestros jefes, a nuestros amos, como dice Pedro, incluso a los difíciles de soportar. Eso deja evidencia de que nosotros no tenemos que considerar que nuestro jefe es como Cristo o es Dios, sino que tenemos que considerar que muchas veces nuestros jefes, nuestros amos son pruebas puestas por Dios para que nosotros los soportemos y crezcamos en madurez y en sabiduría. Muy bien. Entonces, ¿por qué dice que tenemos que servir a nuestros amos como al Señor? Porque tenemos que entender que el Señor es el soberano y el rey sobre todas las cosas. Y en esa administración Dios ha puesto, a nuestros jefes y a nosotros en subordinación a nuestros jefes. Pero notes esto, nosotros estamos sometidos a nuestros jefes, pero nosotros tenemos que desenvolvernos en esa relación jefe y empleado bajo un contrato, bajo un pacto. Ni el patrón puede faltar a ese pacto, ni el empleado. Lo que hablábamos delante, sometimiento no significa obediencia absoluta, significa cumplir su parte del pacto, cumplir su rol. Nosotros servimos a nuestros amos terrenales como al Señor, porque al Señor servimos primeramente, y puesto que servimos al Señor, nos sometemos a nuestro jefe. Una vez un hermano dijo, en la iglesia, un hermano con muy buena intención, pero dijo algo un poco equivocado. Él dijo, hermanos, comprometámonos con nuestra iglesia, sirvamos al Señor, porque recuerde, servimos a Dios, no a los hombres. Eso digo él. Y todos dijeron amén, pero yo después de un tiempo lo aclaré tratando de ser amoroso para no pasar a llevar a nadie. Le dije, hermanos, mire, no existe forma de servir a Dios si no es sirviendo a los hombres. Tenemos que servir a los hombres porque esa es la única forma de servir a Dios. ¿De qué manera yo sirvo a Dios? Yo en lo particular. Bueno, yo me preparo y les comparto a ustedes la palabra de Dios para que ustedes sean edificados, para que ustedes se santifiquen, para que eviten pecar, para que eviten arruinarse, porque van a tener la palabra de Dios. Entonces, de esa manera yo sirvo a Dios sirviéndolo a ustedes. Cuando teníamos las reuniones en casa de la hermana Mixia, ¿de qué manera la hermana Mixia servía al Señor? Preparando el living, poniendo la estufita, preparando el café, para hacer de ese tiempo un tiempo grato y que nadie esté preocupado de que hace frío, sino que pueda tener su mente abierta a la palabra de Dios. Entonces, de esa manera, hermana Mixia servía al Señor en la medida que servía a la iglesia. Bien, porque Dios a todos nos ha llamado a servirnos unos a otros y de esa forma servimos a Dios. Entonces, lo mismo, tenemos que obedecer a nuestros amos con temor y temblor, con sencillez de nuestro corazón, como a Cristo, porque estamos sirviendo a Cristo en la medida que obedecemos a nuestros amos. Ahora, ¿por qué dice aquí que los esclavos tienen que obedecer a sus amos? Porque el esclavo sí tenía la obligación de obedecer en todo a su amo terrenal. Porque el amo romano tenía la potestad de quitarle la vida a su esclavo si le desobedecía. Ahora, esa potestad se la dio el Imperio Romano, no Dios. Si nosotros vamos a la Biblia, a lo largo de todas las Escrituras, la palabra de Dios nunca procura la abolición de la esclavitud. Jamás. Bien, la abolición de la esclavitud en tiempos modernos ha sido producto de la predicación del Evangelio. Bien, y por causa de que la palabra de Dios exalta, o más bien, más que exalta, le da al varón la honra que el varón merece como imagen de Dios en la tierra. El Evangelio le da a la mujer la dignidad y el valor que tiene por cuanto es imagen y semejanza de Dios aquí en la tierra. Entonces, todo esto de los derechos humanos, todo esto de los contratos de trabajo, toda esta dignidad que recibe el ser humano en sociedad es producto de la predicación del Evangelio, porque tal cosa no existía antes de la Reforma. Con la Reforma protestante viene el capitalismo, vienen los contratos de trabajo, vienen las vacaciones pagadas, viene todo eso. Producto de la proclamación de la palabra de Dios después de la Reforma, pero antes de la Reforma nada de esto existía. Muy bien, entonces, estamos sirviendo a Dios, el jefe de jefes, por eso soportamos a nuestros amos terrenales y les servimos. Muy bien, ahora, para no confundirlo, la palabra de Dios nunca trata de abolir la esclavitud, pero la regula, de tal manera que está prohibido que un judío, o en el Antiguo Testamento estaba prohibido que un judío tome como esclavo y se enseñoree con dureza de otro judío. Aunque estaba permitido que un judío se vendiera a sí mismo como esclavo si no tenía para pagar sus deudas.
se podía vender a sí mismo, pero el hermano judío tenía que procurar redimirlo, comprarlo, para que ese judío que se vendía como esclavo a un gentil no estuviera en ese estado de autosubordinación a alguien que no era del pacto. Entonces el judío tenía la obligación de redimir a su hermano judío. ¿Se dan cuenta? Lo mismo, estaba regulado todo lo que tiene que ver con las órdenes, incluso la violencia. No se podía, no es agradable delante de Dios que un amo golpee, que dañe a su esclavo. Todas esas cosas estaban reguladas. El día de hoy usted le dice a uno de sus compañeros de trabajo o vecinos, no, si la Biblia no trata de abolir la esclavitud, lo va a volver loco, porque con esa mentalidad progresista de la ONU, no, es que la esclavitud es mala. No, si la esclavitud no es mala, lo que eran malos eran los dueños de los esclavos que los maltrataban. Eso es malo, pero la esclavitud, según la palabra de Dios, conllevaba que ese amo le daba a su esclavo casa, alimento, abrigo, trabajo, a veces hasta una esposa. Hay muchos jóvenes que el día de hoy llegan a los 30 y tantos y dicen, me hubiese gustado tener ese amo, que me consiguiera una esposa. Porque un amo se encargaba de toda la vida de su esclavo. Por eso Pablo dice que nosotros somos esclavos de Cristo, porque Él es nuestro dueño, pero nos da todas las cosas que necesitamos. Ya, me alargué con esto. ¿Alguna observación, duda, pregunta, sugerencia, comentario del capítulo 6? Bueno, a mí también me llama mucho la atención el hecho de la esclavitud. Y algo como que uno se pregunta por qué se permitió la esclavitud cuando en realidad tú ves que el Señor, la palabra nos llama libertad y todo, pero en realidad toma fuerza todo lo que conlleva. Esclavos del pecado, libres para, o sea, tiene todo ese contexto histórico, por decirlo así, de entender todos estos conceptos también al ver la esclavitud, al ver, por ejemplo, cómo Egipto tuvo que ser esclavo y fueron malos amos, y cómo él los saca, los libera para después que tome peso el evangelio después, o tome esa figura del evangelio. Y también como después nosotros, también hay una figura linda ahí, donde voluntariamente somos esclavos ahora del Señor. Esclavos porque se usa esas mismas palabras, ser esclavo como del Señor en forma voluntaria, y Él no es un amo malo. Ahí está como la diferencia de lo que decías tú, porque los malos en este caso eran los amos que trataban mal a sus esclavos, pero no era el fin. Correcto. Ocurre que son buenas las escuelas dominicales, totalmente, pero por cuanto se enseña que los israelitas fueron esclavos en Egipto, los niños crecen con ese concepto de que la esclavitud es mala, entonces se llega a la adultez siempre asumiendo que la esclavitud es mala, es cruel. Pero nosotros vemos cómo Abraham trataba a sus esclavos. Tenía un esclavo llamado Eliezer, que fue hasta la tierra de los familiares de Abraham a buscar una esposa para Isaac, y ese esclavo amaba tanto a Abraham que volvió con el encargo que le hizo su amo. Porque ese amo le daba todo lo que ese esclavo necesitaba y lo trataba con dignidad y con amor. De hecho, él dice, me heredará este esclavo. Cuando Abraham no tenía hijos, él ya veía a su esclavo como heredero de todo lo de él, y era su esclavo. Correcto. ¿Por qué? Porque había una actitud piadosa en Abraham. Si de hecho cuando Dios mira a Abraham y le revela lo que va a hacer con Sodoma y Gomorra, dice, este hombre le va a enseñar la palabra de Dios a su casa. Entonces Abraham no solamente era el dueño de sus esclavos, era el predicador de sus esclavos, era un hombre piadoso. Entonces la esclavitud no es mala, lo que son malos son los amos de los esclavos muchas veces. Entonces tenemos que entender eso. Cuando Pablo manda a Onésimo de vuelta con su amo, Filemón le dice, recíbelo. Ahora, la ley en el Antiguo Testamento prohibía que si un esclavo huía de su amo, que un israelita tomara a ese esclavo y lo mandara de vuelta con su amo a subordinarse. Estaba prohibido. Y Pablo lo hizo. Pecó Pablo porque mandó a Onésimo, no necesariamente. Porque se asume que cuando un esclavo huía de su amo, era porque el amo lo maltrataba. Pero cuando Pablo manda de vuelta a Onésimo con Filemón, él le dice, recíbele porque ahora tú eres salvo, tú eres un hijo de Dios, y Onésimo también, porque me es útil. Y a ti también te va a ser útil. Recíbelo como a un hermano, porque es tu hermano en la fe.
Entonces Pablo lo manda de vuelta porque lo manda a un hogar cristiano, no lo está mandando a un amo que lo maltrata. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que entender esas cosas. Ahora, es cierto, la sociedad ha cambiado, la cultura ha cambiado, por tanto el día de hoy la esclavitud como tal fue o ha sido abolida en gran parte del mundo. Amén por eso. Qué bueno. Bien, pero hay que entender que incluso esa abolición de la esclavitud también tiene un contexto y un desarrollo, y eso ha sido producto de la predicación del Evangelio y de los principios que conlleva la palabra de Dios. Muy bien. Son las 12:53, así que ya estamos casi, ya son casi la 1. Si alguien tiene algo que decir, que mencionar, puede hacerlo. Tenemos unos minutitos antes de cerrar. Nos hemos quedado en los primeros versículos, no hemos tocado del versículo 10 en adelante. ¿Podríamos ver la segunda parte la próxima semana o no? Porque igual es interesante la otra parte, porque habla sobre toda la armadura, que hay que revestirnos de la armadura, y ahí hay varios puntos, digamos, dudas que igual surgen, producto, digamos, de lo que se dice acá. Entonces me gustaría que lo profundizáramos más. No creo que tengamos el tiempo ahora. Porfis. Ya, puede ser. A ver, hermano Rodrigo. Sí, las segundas partes no nos están gustando porque se nos cae la luz, Pero sí es pero bueno. sí es bueno. Estaba pensando, obviamente mientras escuchaba todos los comentarios, que nosotros tendemos a creer que esto se está viviendo solo en nuestra época. Pero la verdad que ha sido una constante desde la creación, si lo podemos decir de esa manera. Dios estableció las normas para su pueblo y esas normas se fueron transmitiendo gracias a su persona a todos los entornos. Pero pensaba y me acordaba un poco de Eclesiastés cuando decía que no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces Pablo acá nos exhorta, nos está exhortando como hijos, primero obviamente, después como padres, los que somos padres, como esposa, la que tiene ese rol, y también como decía al principio, como siervos o trabajadores, y también como jefes, si lo podemos plantear de esa manera. Y no es algo nuevo que Pablo está diciendo. De hecho, en Efesios no es el único lugar donde lo nombra. Estaba leyendo yo, buscando en Colosenses, no, en Filipenses, Colosenses, él también hace una exhortación de la misma forma. Y trae como título, dice, deberes sociales de la nueva vida. Y le habla a los creyentes en Colosas respecto de, y aquí eso sí es más conciso y directo, porque dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Después habla a los maridos, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Después le dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Después, bueno, habla a los padres que no exasperen a vuestros hijos para que no se desalienten. Y después añade lo que es respecto al entorno, siervos, obedeced en todos a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Entonces me llama la atención que no sea algo que sea de ahora, sino que viene desde atrás. Y con el especial hincapié en que somos hijos de Dios. Tenemos como bien ha dicho nuestro hermano Esteban, un rol establecido, una tarea que cumplir. Y eso se hace en los diferentes niveles en los que nos encontramos y con los roles que nos corresponden a cada uno de nosotros, ya sea como esposo, ya sea como esposa, ya sea como hijo, ya sea como trabajador, ya sea como jefe, pero principalmente siendo hijos de Dios. Eso. Muy bien. Bueno, por eso es la nueva vida en Cristo. Nacemos de nuevo, entonces tenemos, como les mencionamos adelante, una posición en la familia de Dios, una posición en cuanto a Dios, una posición en cuanto a la iglesia, una posición en cuanto a la familia y en cuanto a la sociedad.
Yo mientras escuchaba ahí al hermano Rodrigo pensaba, parece que ese es el versículo que está profetizando el teletrabajo, no sirviendo al ojo. Servimos a Cristo y servimos a los hombres, aunque no nos estén mirando, desarrollamos nuestro trabajo y cumplimos nuestras responsabilidades. No es la profecía del teletrabajo, pero es una aplicación bastante linda. Bien. Ok, creo que por lo visto vamos a llegar hasta acá entonces. Y la próxima semana comenzamos con Filipenses. No, vamos a tener la segunda parte de Efesios la próxima semana. Ya. Oye, espérate, una consultación antes para que cerremos con polémica. Aquí recién estábamos hablando con la Meli, y el ¿Ya? versículo 9, la última frase dice, porque para él no hay acepción de personas. ¿Podría explayarse un poco de eso antes que cerremos? Eso para cerrar, ¿no? Y cerrar con polémica, con escándalo. A ver, dice, está hablando de la relación entre los amos y los esclavos. Y luego dice, y vosotros amos, haced con ellos lo mismo. ¿Qué significa hacer con ellos lo mismo? Lo que les decía adelante, entender que estamos sirviendo a Dios y por cuanto servimos a Dios, tratamos con respeto, con amor, con dignidad a los demás. Así como los amos se someten a los esclavos a los amos tienen que no necesariamente, entiéndase bien esto, no enseñorearse con dureza de sus esclavos, sino administrarlos, administrar sus vidas, designarles responsabilidades, pero también cuidar de ellos. Dejando las amenazas, claro, ¿por qué? Porque Dios o Cristo es nuestro Señor, pero Él no nos gobierna por medio de amenazas, sino por medio de mandamientos e instrucciones. ¿Bien? Sabiendo que el Señor de ellos, de los esclavos, y vuestro, de los amos, está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. ¿Qué significa hacer acepción de personas? Significa tener favoritismos. Dios como tal no tiene pecadores favoritos para salvarlos, ni tampoco tiene hijos favoritos para bendecirlos más y a otros bendecirlos menos, como lo vimos delante. Dios nos da de acuerdo a nuestras necesidades y Dios nos pone una carga según nuestras capacidades. Bien. Pero tenemos que entender que lo que tenemos que verlo con una mirada espiritual y objetiva, y así vamos a comprender verdaderamente cómo Dios nos ama. No es que Dios tenga favoritos, pero Dios nos ama de una forma especial y particular, de tal manera